Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpen ahí la espera. Estaba solo ahí concluyendo un curso anterior, pero ya estoy por aquí con ustedes. Perdón ahí por el pequeño atraso, pero ya estamos aquí para poder iniciar. Ok, ya estamos ahí admitiendo, conectándose todos o la mayoría. Ok. Bienvenidos, bienvenidos. Ya estamos en la última sesión, ¿no? Sesión 3 del curso, como quien dice nada. Buenas noches. Muy buenas noches, Buenas bienvenidos. noches. Buenas noches, bienvenidos. Muy bien, voy a compartir la pantalla para mientras nos terminamos de conectar ahí. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, bienvenida. Ok. Ok, bien. Muy buenas noches. En esta oportunidad, o para poder hacer una pequeña recapitulación de lo que llevamos en lo que es sistemas de control, vimos en las primeras 2 semanas cómo básicamente el papel de la auditoría o la evaluación, la revisión o supervisión que se da a los planes implican, digamos, esa revisión o análisis de los sistemas de control o lo fortalecidos o no que estén los sistemas de control dentro de las instituciones. Incluso ver también cómo se van mejorando o retroalimentando esos sistemas de control de tal manera que las instituciones tengan esa certeza de lo que están trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto. Vimos cómo se da la comunicación de resultados, los rendimientos, la participación de la ciudadanía dentro de esos procesos, que también es importante. Pero en esta semana vamos a aterrizar, digamos, propiamente con los sistemas que normalmente... Buenas noches, Muy buenas noches, bienvenido. Esta semana les decía, el contenido de la semana estaba enfocado propiamente en los sistemas o herramientas informáticas que en el Estado o en la administración pública se utilizan como los sistemas de control de preferencia, digamos, o los sistemas de control ad hoc para poder llevar el tema de la administración financiera o de los recursos que se asignan a las instituciones del Estado. Entonces, dentro de esas existen 3 principales herramientas que se utilizan. Para los que elaboramos de repente ya en instituciones del Estado y trabajamos en áreas administrativo, contables o financieras, pues no es desconocido el contenido del curso, ¿verdad? ¿Quiénes trabajan o conocen en alguna medida los sistemas que forman parte del contenido de esta semana? Que ellos estamos hablando del sistema Guatecompras, por un lado, el sistema informático de gestión SIGES, por otro lado, y el sistema de contabilidad integrada SICOIN. Entonces, no sé si alguno conoce o tiene la experiencia o trabaja con alguna de estas herramientas o sistemas de control. Yo sí, licenciado. Buenas noches, Lick. Muy bien. Muy buenas noches. Bienvenida. Sí, ¿quién más ha tenido Hola, Lick. Te experiencia saluda con esto? Carmen. Yo manejo SIGES y SICOIN. Ok, Carmen. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, Lick, yo manejo SICOIN también. También maneja SICOIN. Así es. Ah, excelente, muy bien. Entonces, no son temas totalmente desconocidos, ¿verdad? Pero ahorita entonces vamos para los que no lo ven o de repente, miren, los sistemas son tan amplios que dentro de las organizaciones del Estado o de las instituciones o unidades ejecutoras donde nosotros estemos desempeñándonos, de hecho, las mismas normas de control interno gubernamental establecen la segregación de funciones. Entonces, a nosotros que trabajamos en los sistemas, nos asignan una parte del proceso, ¿verdad? En la etapa del proceso que a nosotros nos corresponde desarrollar.
pero el sistema como tal tiene una serie y una gama muy amplia de actividades y procesos que se desarrollan en él, de tal manera que, por ejemplo, SIGES comienza actualmente desde la generación de un pedido electrónico hasta la aprobación de un curso de vengado, ¿verdad? Entonces es una serie de etapas que para llegar a esos extremos se desarrollan muy importante, digamos, la cantidad, y dentro de lo cual participan muchas personas, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cómo funcionan estas herramientas. Entonces, vamos a presentar, digamos, el primero que es Guatecompras, del cual tienen contenido ustedes ahí teórico en el material del curso de esta semana. Y entonces Guatecompras es esta herramienta que su dirección de internet es guatecompras.gt. Esto está conceptualizado, digamos, es uno de los avances que tuvo la administración pública al implementar o adoptar y crear, digamos, un sistema como este, donde vemos que se busca, digamos, uno de los objetivos es buscar la transparencia en los procesos de adquisición que desarrollan las entidades, debido a que antes de este sistema, todas las ofertas, digamos, o las proformas o propuestas que los diferentes contratistas o empresas interesadas en venderle al Estado querían presentar a la institución, eran de forma física, en papel, digamos, ¿verdad? Yo llevo mi oferta, llevo mi cotización, y eso se prestaba a mucha discrecionalidad y falta de transparencia por parte de las instituciones del gobierno. Siempre existía la inconformidad en aquella empresa, aquel proveedor que no se le adjudicó. Siempre existía ese señalamiento de que, bueno, de plano, a quien se le adjudicó, le aceptaron después su oferta, se le aceptaron después de saber cuánto habíamos ofertado los demás y ofertó. Pero fíjese, Lick, que, perdone que le interrumpa, igual las ofertas aún siguen siendo recibidas físicas. Bueno, en algunas entidades, ¿verdad? Eso sí, se suben las bases por medio de Guatecompras, pero al presentar la oferta sí es física. Gracias. Fíjese que el tema es que si eso lo hacen las instituciones, es algo adicional que están haciendo. Buenas noches, Lick. Sí, buenas noches. Solo quería contestar la pregunta. O dígame, no le interrumpo. No, disculpe. En los procesos que yo manejo, en las especificaciones, nosotros pedimos que o sea, depende del tipo de cotización que vayamos a trabajar, el tipo de evento que se vaya a trabajar, porque están los de baja cuantía que solo solicitamos 3 cotizaciones para escoger a un proveedor. Están las de compra directa. 90,000 y están las licitaciones. Sí, la compra directa de 90,000 y las licitaciones que pasan los 90,000. Entonces son 3 procesos diferentes, pero ahora con la reforma que se recetaron en el Congreso, la discrecionalidad va a volver a como estábamos antes de Guatecompras, porque una baja cuantía va a ser de 100,000, una compra directa va a ser de 200,000. O sea, ya no necesito de hacer las de 90,000 y meterlas a Guatecompras, porque agarro una baja cuantía de 100,000 y ahí está mi evento. Ya saqué un proyecto de 90,000 quetzales. Sí, por eso nosotros estamos en contra, porque ese es un paso atrás. Este si lo vemos desde este punto de vista. Si lo vemos desde el otro punto de vista, por el trámite burocrático, si tenemos que hacer bajas cuantías de 24,000, porque son de urgencia, entonces para sacar una baja cuantía que nos alcance para trabajar algún proyecto, tenemos que hacer, es donde se va a la división de las compras. Entonces se subdivide y se parte en N número de compras de baja cuantía de 25,000 para que podamos cubrir un proyecto, y ahí es donde caemos en ilegalidades. Entonces, si vemos los dos puntos de vista, yo me pongo a pensar, el que pensó en agrandar las cuotas, ha de haber pensado en reducir la burocracia y todo el trámite que se tarda en hacer eso, pero habría que ver cuáles son los mecanismos que van a implementar ahora para que haya una transparencia que sea entendible y accesible. Sí, gracias a ambos por su aporte. Vean,
Sí, este tema del nuevo decreto del Congreso de la República en función del cambio en los montos de las diferentes modalidades de compra, pues sí, da mucho a qué pensar en ese sentido, ¿verdad? Pero en realidad los sistemas están diseñados para que respondan a la ley, ¿verdad? Entonces, este es uno de ellos porque básicamente se constituye, decía, en un mercado electrónico. Ese es el concepto, ¿verdad? Porque es a través del sistema donde interactúa tanto el usuario de proveedor, que es el que por aquí podemos mostrar. Existe un área de proveedores, ¿verdad? Donde forman parte también del sistema y ellos interactúan con la parte de los compradores, donde están las entidades compradoras. Entonces, allí se gana porque ya no se hace de forma física, ¿no? Es un punto a favor en el momento que se crea el sistema y se implementa. Pero como yo les comento, el sistema y la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que es el ente rector de este sistema, lo acomoda, digámoslo así, o lo ajusta a lo que diga la ley. Entonces, ¿y qué ley? La Ley de Contrataciones del Estado, ahora el decreto 57-92. Entonces, el punto está en que la herramienta va ayudando a que las empresas, tanto las empresas, pero más que todo, las entidades compradoras den cumplimiento a lo que establece la normativa. Porque el mismo sistema, a través de la tecnología que usa, de los procesos informáticos que tiene definidos, va de alguna manera marcando controles para que no se hagan cosas que vayan en contra de la ley. El cambio ahorita de los montos, pues definitivamente el sistema van a tener que subirle los parámetros y eso se llega a cobrar vigencia, porque está todavía pendiente de publicación en el diario y hasta que no esté publicado, no podemos darlo por hecho todavía, ¿verdad? Entonces, de repente, eso vaya a sufrir alguna modificación. Al día de hoy, como ustedes lo vieron, partiendo al día de hoy que todavía eso no está vigente, la compra directa, tanto la baja cuantía, es una única modalidad de compra porque el sistema también responde a las diferentes modalidades de compra, ¿verdad? La baja cuantía es la única en la que no se pide formulario electrónico o una oferta electrónica. Entonces, esa modalidad de compra en la cual todavía existen las ofertas físicas, ¿sí? Pero de ahí en adelante la ley obliga que siempre tiene que haber formulario electrónico. Si alguna institución sigue basándose en el formulario físico, está actuando, digamos, no de acuerdo a lo que establece la normativa y las directrices dadas por la Dirección la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, porque lo válido es el formulario electrónico. Incluso con las bajas cuantías, digamos, o la modalidad de compra de baja cuantía, el sistema contiene o contempla otro que es el que dice aquí, el NPG. Pero los conceptos básicos de Guatecompras son estos que dice no, busca por no. Es un no para los que no, de repente no conocemos el sistema. El no significa el número de operación en Guatecompras. Es un número automático que el sistema le asigna cada vez a un proceso que una entidad compradora crea para poder obtener ofertas vía electrónica o vía a través de Guatecompras. Pero existe también este otro concepto que se llama NPG. Y el NPG es un número de publicación en Guatecompras. Entonces, cabalmente está creado para la modalidad de baja cuantía, digamos, principalmente, entre otras cosas, pero principalmente para la modalidad de baja cuantía y casos de excepción que establece el artículo 44 de la ley, donde no es necesaria la cotización electrónica, pero sí, aunque recibamos ofertas físicas, debemos de escanear todo el expediente y subirlo a Guatecompras a través de la creación de uno de estos que se llaman NPGs. Entonces, los usuarios que ya tienen o las personas que ya tienen un usuario y que se pueden autenticar acá e ingresar, tienen las opciones para crear un NOG o un NPG.
Y al final la ley establece que todos los procesos de adquisición deben de quedar públicos en el sistema, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas de Guatecompras, porque al final siempre vamos a encontrar la información de manera pública. Entonces, como un sistema de control para el Estado, sí ha sido de beneficio, digamos, en relación a si nos vemos sin el sistema, ¿verdad? Las decisiones que, digamos, toman las autoridades o nuestros gobernantes ya son ajenos a lo que pueda hacer el sistema de control como tal, ¿verdad? Porque el sistema va a responder a lo que dice la ley. Entonces, como sistema de control ha aportado mucho porque se garantiza mayor transparencia en los procesos y se agilizan los procesos, porque yo, por lo menos en mi experiencia, creo que es más rápido hacer una publicación en Guatecompras y obtener ofertas a través de este sistema que ponerme por teléfono a llamar proveedores y que me lleven una cotización física. Porque yo ahí lo mínimo que define Guatecompras para las instituciones son 24 horas de publicación para el caso de las compras directas, que si uno lo analiza, la mayoría de instituciones, y eso lo podemos ver, digamos, de alguna forma, la mayoría de instituciones, si vemos aquí procesos adjudicados, por ejemplo, ¿verdad? Si vemos procesos adjudicados, yo te doy aquí, aquí el sistema me muestra una gráfica. Entonces ven cómo todos los procesos que han sido adjudicados por las diferentes instituciones. El día de hoy, el año anterior, ahí están, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, vemos salud, el día de hoy tienen 195 procesos vigentes que ascienden a un monto de 11.346.928 quetzales, ¿verdad? Si yo oprimo sobre esos 195, el sistema me da otra información. Si se dan cuenta, me dice por modalidad de compra, que es lo que tengo aquí al lado izquierdo de la pantalla. Aquí están todas las modalidades de compra que existen en la Ley de Contrataciones del Estado. Adquisiciones directas por ausencia de ofertas, adquisición con proveedor único, arrendamientos de baja cuantía, compra directa con oferta electrónica, compra directa con oferta electrónica, emergencia COVID, y por aquí adelante tienen que venir la licitación pública, que sería la literal, y la cotización pública, que tiene que estar más abajo o más arriba. Aquí está cotización según el artículo 38. O sea, están todas las modalidades de compra. Pues si ven ustedes, ¿cuántas, por ejemplo, licitaciones hacemos? Licitación es la literal P. Miren aquí la gráfica. Casi no se hacen licitaciones. Si vemos cuántas cotizaciones se hacen, procesos de cotización, que recordemos que con la ley vigente, los procesos de cotización van de 90,000 quetzales hasta los 900,000 quetzales. Los de licitación pública van por montos de 900,000 en adelante. Entonces, si vemos procesos de compra que hace el Estado por más de 900,000 quetzales, que serían las licitaciones, literalmente, casi no tenemos. De hecho, no hay, ¿verdad? No han adjudicado ninguno. Aquí, si lo vemos en los montos, bueno, solo hay 635,000 quetzales. De hecho, ni llegó a los 900,000, pero hicieron un proceso de licitación. Si vemos las cotizaciones, la que sería la literal L, hay 5 procesos que suman 3.6 millones. Es este pequeño puntito que se eleva un poquito acá. Pero ¿dónde está el grueso de compras que hace el Estado? Literal H, ¿verdad? Compra directa con oferta electrónica. Ahí estaba comprado 7,7 millones
7.071.978 en la categoría que nos metimos, ¿verdad? Compra directa. Entonces, y que son eventos adjudicados el día de hoy, dice, ¿verdad? 7,0 millones de quetzales. ¿Por qué método? Por la H. Es compra directa con oferta electrónica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas esas ofertas fueron recibidas electrónicamente. Y ahí sí se evita la discrecionalidad porque el sistema, el usuario le define para qué día y qué fecha va a recibir las ofertas, y ese día y en ese periodo de tiempo, va hasta ese límite le va a permitir a los proveedores que estén interesados en concursar poder subir sus ofertas. Entonces, esa es la ventaja, que como sistema de control evita la discrecionalidad, genera mayor transparencia y hace ágiles los procesos, ¿verdad? Entonces, si nos vemos antes de este sistema y ahora, entonces veríamos que efectivamente sí hay una mejora importante en cuanto al control que se lleva sobre los procesos de cotización o de obtención de ofertas que hacen las instituciones a través de este sistema de Guatecompras, ¿verdad? Entonces, está concebido como un mercado electrónico, digamos, donde se da esa interacción entre proveedores y entidades compradoras del Estado, de tal manera que también sea público, sea transparente, y de hecho el mismo sistema tiene opciones. Por ejemplo, aquí miren en las búsquedas, hay otro concepto que dice inconformidades. Las empresas, digamos que si una entidad adjudica al proveedor A, pero la empresa B, que también participó, se da cuenta que es una adjudicación mal realizada o que no es la mejor opción para la entidad que está comprando, entonces puede plantear inconformidades y poder manifestarse a través del sistema, que eso va a quedar público, y decirle a la entidad compradora, mire, no, su adjudicación no está bien por ABC. Y la entidad tiene la obligación de poder atender, no hacer caso a la inconformidad, porque hay inconformidades que pues, no tienen razón, pero a las que sí tengan razón, tiene la chance de poder rectificar y atender lo que dice la inconformidad. Entonces, hay muchos conceptos de la ley de contrataciones del Estado que están incluidos dentro del sistema Guatecompras. Entonces, eso permite que la información sea pública, que la información esté a la disposición y que se pueda investigar e indagar sobre ella y saber qué es lo que está haciendo el Estado con las compras que ejecuta, ¿verdad? Entonces, realmente 10, 15 minutos para hablarles de Guatecompras es muy poco tiempo, pero en la información del curso, ahí están planteados, hay varios videotutoriales que de hecho están aquí también en el sistema Guatecompras y hay información referente a ello. Pero lo que yo les manifiesto en este momento es como que el resumen de qué es Guatecompras, en qué consiste y qué contiene, ¿verdad? Entonces, es esta una de las principales herramientas de control que se manejan en el sector público actualmente y que se ha ido modificando paulatinamente en la medida que también la ley se modifica y se van implementando mayores cantidades de controles o candados ahí para que los usuarios cumplan con lo que establece la ley de contrataciones del Estado principalmente. No sé si hay algún comentario o duda. ¿Sí? Si no, como vamos a tener que distribuir el tiempo, quiero presentarles también, aquí tengo otra herramienta, es otro sistema de control que se usa, al igual que Guatecompras, se usa diariamente en las instituciones de gobierno y que está definido para poder dar continuidad al control que establece Guatecompras en los procesos de adjudicación y materializar los procesos de compras que hacen las entidades a través de este sistema que se llama Sistema Informático de Gestión, SIGES, ¿verdad? Que este sistema lo que contiene es, digamos,
la continuidad desde que ya se hizo una adjudicación en el sistema Guatecompras, poder a través de los diferentes módulos que incluye, llegar hasta un proceso de compra. Es este módulo. Aquí tal vez les explico brevemente. Los principales módulos que contiene el sistema son los que veo en esta columna que se llama ejecución de gastos. De hecho, en primera instancia, las entidades desde este otro hacen la formulación de su presupuesto, que se llama el módulo presupuesto por resultados para las instituciones que ya ejecutan, formulan y ejecutan PPR, que son la mayoría a la fecha, pues ya hacen su formulación o la programación de sus presupuestos y sus metas las hacen desde este módulo que se llama presupuesto por resultados. Perdón, estoy sí, pues en formulación, presupuesto por resultados. Entonces, en este módulo lo que se hace es ir a crear, digamos, el presupuesto, tanto de metas como de metas y financiero para el próximo ejercicio. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Sí, mi nombre es Elder, nada más que está mal grabado allí. Ah, muy bien. Elder, dígame. Y en este PPR, cuando usted al final hace el pago, en automático le refleja la ejecución, ¿verdad? Porque va ligado un pago a una ejecución. Sí, es correcto. De hecho, las etapas de la ejecución del gasto, en su orden es primero el precompromiso, luego el compromiso, luego el devengado y por último el pagado. Pero todo va concatenado, digamos. Que esos son lo comprometido, lo devengado y lo pagado. Y lo pagado. Ajá. Entonces sí. Gracias. Se hace dentro de SIGES. De hecho, el pago como tal se hace en el otro sistema. Se inicia aquí y tiene la gestión de compra acá, pero el pago como tal se hace en un módulo que se llama de tesorería, en otro sistema que es el sistema de contabilidad integrada SICOIN. En el SICOIN. Pero todos van enlazados a través de interfaces informáticas como sistemas de control del mismo SIAF, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera. Entonces, sí tienen que ver y está amarrado todo eso acá en SIGES también, ¿verdad? Entonces, les decía, en este módulo lo que se hace es formular el presupuesto, ¿verdad? Entonces, al final, esto es como que la base sobre la cual deberíamos de medir y evaluar los resultados, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que es un sistema de control, ir y poder examinar y revisar si lo que se formuló, decimos nosotros en las instituciones de gobierno, lo que se formuló fue lo correcto, porque es lo que se está ejecutando. Después de este módulo de formulación, tanto de presupuesto de funcionamiento como proyectos de inversión, las instituciones entran a conocer estos otros módulos o a utilizar estos otros módulos, donde el de orden de compra y el de proceso de compra se enlazan, digamos, y queda registrado en ellos desde el registro electrónico de un pedido, digamos, o de una requisición. El artículo 14 de la Ley de Contrataciones del Estado establece requisición. Todos los procesos de compra deben nacer con una requisición o un pedido o una solicitud. Entonces, ese es un formato, una forma prenumerada, preautorizada, ¿verdad? Que es donde cada uno de los denominados centros de costo en SIGES deben de solicitar si van a necesitar resmas de papel, si van a necesitar lapiceros, si van a necesitar medicamentos en el caso de las instituciones de salud, si van a necesitar insecticidas en el caso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, todo de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Comienzan el proceso con una preorden de compra. Es la versión electrónica o digital de ese formulario que establece la ley. Entonces, cuando están definidas las preórdenes de compra, pasa electrónicamente a través del sistema a este otro módulo que se llama proceso de compra, donde dentro del proceso de compra, si yo defino aquí, existen estos otros procesos que se llaman
consolidación y adjudicación, donde a través de ello, en la adjudicación, ya se define a qué proveedor se le va a comprar, con qué NOC se hizo el proceso en el sistema Guatecompras anteriormente, y está enlazado. Si no existe un NOC, un número de operación en Guatecompras, en estado finalizado, adjudicado en Guatecompras, en SIGES no le permite continuar. Tiene que finalizar el proceso que corresponde en Guatecompras para que pueda ir a trabajar a SIGES. Entonces, tiene un punto de control ahí de que no puedo iniciar una adjudicación si antes no lo hice en Guatecompras. Y en Guatecompras tiene que haber quedado público quién fue el proveedor adjudicado, ¿verdad? Entonces, tiene un match ahí que nos permite controlar que la orden de compra, que es la que se va a generar a través de este proceso de consolidación-adjudicación, que la orden de compra esté a favor del proveedor que fue adjudicado en Guatecompras, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Por ejemplo, aquí tengo consolidaciones, estoy en el proceso de consolidación-adjudicación, donde dice estado adjudicado. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo una de estas, que es al azar, ¿verdad? Yo puedo entrar aquí al registro de la adjudicación y ya tendría que tener una adjudicación. Efectivamente, ya la tiene, ¿ven? Ya tiene una OC, quiere decir una orden de compra generada a favor de un NIT específico y por un monto de 2.630 quetzales en este caso. Entonces, aquí es donde se enlaza, digamos, la información. Si yo quisiera, esta está en estado generada, todavía podría yo modificarla. Aquí estoy en el Ministerio de la Defensa, en la Dirección de Finanzas del Ministerio Nacional, no sé qué. Entonces, aquí es donde, miren, en el proceso de la adjudicación, compra NPG fue esta, ¿verdad? Esta fue una de baja cuantía, seguramente, porque no fue un NOG. Las NPG no tienen ese NOG, entonces, pero sí están obligados a tener ya más adelante en el proceso de la liquidación, publicar en Guatecompras, por medio de un NPG, publicar el pedido, la orden de compra, la factura, como documentos principales, ¿verdad? La forma de recibido de conformidad del bien o servicio. Entonces, esos documentos se tienen que publicar. Cuando fue un NOG, entonces aquí se le define que es compra mediante concurso, y aquí yo tendría que digitar un NOG, el NOG válido que esté en Guatecompras. Y a la hora de darle correr al sistema, debería traerme de una vez el NIT y el nombre del proveedor que fue adjudicado en Guatecompras, ¿verdad? Entonces es ahí donde se funcionan como sistemas de control, porque yo aquí no le puedo generar una adjudicación a un NOG que no sea válido en Guatecompras, ¿verdad? Entonces, ya aquí más adelante, pues vienen los demás datos de qué es lo que se va a adquirir, en este caso repuestos y accesorios del camión, no sé qué esté ahí, ¿verdad? Y a qué precio se va a adquirir. Entonces, esos son los procesos de adjudicación. Más adelante hay procesos de liquidación, donde ya viene la parte de la factura, el momento del devengado, ¿verdad? El que veíamos anteriormente, que es el de la orden de compra, marca la etapa del comprometido, ¿verdad? Del comprometido. Pero ya en la liquidación, que es el siguiente proceso que hay que hacer en el sistema, que las instituciones hacen, ya controla todo el tema de facturas. Por ejemplo, aquí ya hay una liquidación que está en estado aprobado. Entonces, si yo veo o consulto la liquidación, voy a consultar la liquidación. Esa parte del proceso ya incluye datos, por ejemplo, del NIT, del proveedor que vendió el servicio, que se llama Mantrac Uganda Limitada. Marcaría el número de
de expediente de liquidación y el número de adjudicación, el monto que se está pagando, pero lo más importante es que aquí hay que grabar o el sistema deja registrado el número de factura con que se pagó ese gasto. Y en este momento también el sistema tiene otro método de control o otro medio de verificación, porque si este documento fuese una factura, pero el usuario lo digita y la factura no es válida para SAT, digamos que sea una factura fantasma, digamos así, que sea una factura que ya no esté vigente, que sea una factura que ya haya sido pagada en otra institución del Estado, en ese momento el sistema viaja electrónicamente hacia la base de datos de SAT y valida que esa factura esté todavía, o sea, que sea válida, digamos, para el Estado o válida según SAT. Entonces, es otro medio de control que tiene ahí para poder que las instituciones no registren facturas, no son válidas, ¿no? Y que se puedan inventar las instituciones las facturas y de esa forma generar pagos. Entonces, tiene validaciones tanto de la factura como del NIT, ¿verdad? Que el NIT sea válido también para la entidad. Entonces, es otro punto de control que se establece en el sistema SIGES, ¿verdad? Porque aquí están registrados los datos de los comprobantes o documentos de soporte con base a los cuales se liquidó un compromiso adquirido por la entidad o la institución. Entonces, ese es el proceso que contiene el sistema SIGES, así como les digo brevemente explicado. En el material del curso, pues ya está un poco más largo el tema para que ustedes lo puedan estudiar, porque el sistema es muy amplio, ¿verdad? El punto final en el SIGES llega hasta acá, donde dentro del mismo sistema se da el punto de la aprobación de los CUR. ¿Y qué son los CUR? Los CUR, aquí dice el número de CUR, es el número 8. El CUR significa un comprobante único de registro. Esto ya es un número de documento electrónico que también el sistema asigna a cada gestión de compra que hizo la entidad. Y a través de este número de CUR, que es el 8 en este caso, queda afectado formalmente el gasto, ¿verdad? Entonces, ya aquí se pueden ver, digamos, qué partidas presupuestarias. Voy a ver si me genera aquí la impresión. Se puede ver qué partidas presupuestarias son las que afectó la institución. O sea, si afectó gastos en X o Y partida, ¿verdad? Para que así pueda establecerse la ejecución del gasto. Entonces, hasta este momento de la presupuestación, digamos, o aprobación del presupuesto de devengado, del CUR de devengado, llega la situación aquí en el sistema SIGES. Entonces, se hace todo el proceso de decir qué NOG ya finalicé y adjudiqué en Guatecompras, ese NOG a favor de qué proveedor está finalizado, adjudicado, qué productos son los que yo le adjudiqué allí, a qué precios. Eso es en la etapa de la adjudicación que explicamos brevemente aquí. Y cuando ya está dada la adjudicación, genera como producto final la orden de compra. La orden de compra es el documento que sirve para formalizar el compromiso entre la entidad compradora y el proveedor o contratista. Y con base a esa orden de compra, entonces el proveedor presta los bienes o servicios a la entidad y luego cuando ya cumplió, pues entrega su factura. Con base a la factura, entonces se hace la etapa, decíamos, de la liquidación. Entonces de ahí ya queda liquidado ese proceso o ese proceso de adquisición que hizo la entidad. Y al tener la factura en mano con base a ella, entonces se da la ejecución o el registro del CUR del devengado, que si me lo generó, tendría que verlo aquí. Es este CUR que me aparece de esta manera. Y aquí aparece la entidad o la unidad ejecutora del gasto. Esto ya es un
comprobante único de registro, CUR, se originó como producto final de un proceso de adquisición que nació desde Guatecompras y pasó todo su proceso por SIGES hasta llegar a la aprobación del CUR. Y aquí el CUR dice que es de esta dirección del Ministerio de la Defensa y aparece la partida presupuestaria que se está afectando y el monto. Entonces, a través ya de este paso o al llegar a este paso, entonces las instituciones pueden decir que ya ejecutaron su presupuesto. En este caso, en el renglón 322, mobiliario, equipo de oficina. ¿Verdad? Entonces, eso es un punto importante, digamos, como medio de control, porque primero todas las operaciones están sistematizadas. Los sistemas son totalmente seguros, tienen medidas de seguridad informáticas donde el único administrador de los sistemas es el Ministerio de Finanzas Públicas como ente rector. Y de todo lo que los usuarios realizan en los sistemas, queda una bitácora hasta con el día, hora, minuto y segundo en el que se realizó la operación. Entonces, eso implica que a la hora de cualquier situación anómala que se detecte a través de los sistemas, hay un responsable de eso. Eso quiere decir que entonces siempre va a haber a qué funcionario público o a qué funcionario o empleado público poder pedir cuentas, digamos, o sancionar o iniciar algún proceso penal, depende del caso, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema SIGES brevemente. Este es el otro, el sistema SICOIN, que es el sistema de contabilidad integrada, que forma parte también de los sistemas de administración financiera CIAF. Entonces, este es otro sistema importante de control. Este fue uno de los primeros o el primer sistema de control que surgió ya en los años de 1995. El Acuerdo Gubernativo 217-95 le dio vida al CIAF y con el CIAF la primera herramienta y sistema de control que vino fue SICOIN. No en la versión que hoy en día tenemos y que es la que yo les muestro acá, porque nació con versiones muy rudimentarias, podríamos decir, o de primera base o básicas, ¿verdad? Donde había que instalar con un disquete en esa época a cada computadora el programa y solo en esa computadora se podía trabajar. Entonces, así comenzó con versiones muy básicas el SICOIN, hasta llegar a esta que es la que tenemos actualmente, donde hoy, si se dan cuenta, yo ingreso acá desde mi computadora, puedo ingresar desde mi teléfono, desde cualquier punto, toda vez tenga señal de internet y un usuario, obviamente, ¿verdad? Entonces, es un sistema que controla toda la parte de la ejecución del presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, ¿verdad? Aquí dice ejecución de ingresos y tiene un montón de procesos que se desarrollan ahí, ¿verdad? Porque instituciones como SAT, por ejemplo, es la principal recaudadora de ingresos. Entonces ella trabaja principalmente en este módulo de ejecución de ingresos. Y ahí queda reflejado todo ingreso que está recibiendo el Estado, ¿verdad? Y que de esa cuenta, bueno, nace la carga inicial que se hace a este sistema, es con base al decreto donde el Congreso de la República aprueba anualmente el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, ¿verdad? Con esos montos y esas estructuras programáticas o partidas presupuestarias, se hace la carga al sistema. Entonces, a través de ese presupuesto aprobado, ya las instituciones inician a ejecutarlo. Entonces, hay instituciones, como digo, que ejecutan ingresos. La principal es SAT. Otras, digamos, principales podrían ser las portuarias, porque las portuarias, por todo lo que cobran en el momento del ingreso de la mercadería a través de las diferentes de los diferentes puertos, perdón. Entonces, ahí se da ejecución de ingresos. ¿Sí? Entonces, es un módulo que tiene el control de todos los ingresos que recibe el Estado. Hay otras instituciones que también generan algunos fondos privativos, pero al final de cuentas son ingresos
que deben de quedar reflejados en el sistema y que esa es la información oficial que se maneja para el país. Si alguien, digamos, el Congreso de la República, la Contraloría General de Cuentas, el Banco Mundial, el BID, cualquier organización de sociedad civil, la Procuraduría General de la Nación, cualquier entidad de estas que tienen la facultad y la investidura para poder pedir cuentas y decir, bueno, ¿a cuánto asciende el presupuesto de una entidad al día de hoy? ¿O cuánto ha recaudado SAT al día de hoy? ¿O cuánto ha gastado el Ministerio de la Defensa al día de hoy? La información oficial es la que se genera de este sistema, ¿verdad? Entonces, lo que se ve ahí es real y se toma como tal. Porque atrás de esa información siempre hay un responsable que hizo alguna operación en el sistema para que los reportes del sistema estén mostrando resultados. Entonces, es un sistema bien amplio, bien completo, como ustedes lo ven aquí, porque para explicarlo a detalle sería, bueno, mucho, ¿verdad? Es una especialización, digamos. De hecho, yo tengo 22 años de manejar y conocer estos sistemas y claro que no conozco el 100% del sistema, ¿verdad? Es mucho, se abre demasiado para diferentes procesos que se desarrollan dentro del mismo. Entonces, cada uno vamos conociendo la parte que nos corresponde de los procesos, ¿verdad? Entonces, yo como les digo, con 22 años de conocer esto, no me considero todavía como para decirles, tal vez conozco un 70% del sistema y considerando que trabajé como parte del Ministerio de Finanzas Públicas implementando los sistemas. Entonces ahí sí tenía la obligatoriedad de conocerlos, ¿verdad? Entonces, no solo como usuario, sino que como llegar a una institución de cero que no tiene los sistemas, como le está pasando ahorita a la Universidad de San Carlos, por ejemplo. Y llegar a la entidad y decir, bueno, comencemos de cero, levantemos, implementemos. Entonces, en ese trabajo, pues sí lo obligan a uno a conocer un poco más del tema, ¿no? Y aún habiendo desarrollado ese trabajo, como les digo, yo creo, tal vez, podría decir, conozco tal vez un 60, 70%, porque hay mucho que conocer, el sistema es muy amplio. Lo principal, dárselo a conocer a ustedes, es un sistema que lleva el control de la contabilidad y el sistema presupuestario del Estado. Maneja, como les decía aquí, los ingresos. La mayoría de instituciones trabajamos en este módulo que se llama ejecución de gastos, ¿verdad? Donde ahí se ven todos los registros a través de comprobantes electrónicos. Lo que, digamos, una empresa normal que no tenga todavía tecnología, lo hace en sus libros, aquellos de 2 columnas, y el contador hace su hoja de trabajo de 10 columnas, y eso lo pasa al mayor, y eso al balance de saldos, y hasta que genere sus estados financieros. Todo eso lo hace Sicoin de forma electrónica, ¿verdad? Y lo hace de forma automatizada a través de matrices, ¿verdad? Que aquí tenemos, por ejemplo, las matrices, las de presupuesto, la matriz de aspectos económicos, la matriz de tipos de presupuesto, la matriz del renglón de género. Hay una serie de matrices que son lenguaje informático que hace que los procesos corran de forma automática y que a través de la ejecución de gastos que hacen las instituciones, que lo hacemos aquí, en ejecución de gastos, ¿verdad? Se pueda dar incluso los estados financieros del Estado, ¿verdad? Entonces, es un sistema muy completo. De hecho, también tiene el área de contabilidad, ¿verdad? Aquí, donde a través de todo el andamiaje y la ejecución que se hace de los sistemas, por ejemplo, yo podría ir a contabilidad, a reportes y pedir el estado de resultados, que es un estado financiero básico para cualquier empresa, ¿verdad? O pedir el balance general. Vamos a ver. Si nos está corriendo bien, que es un ambiente de prueba, podría haber, por ejemplo, el balance general. Y que ahí se resume, como les digo, los resultados de toda la actividad económica, financiera y contable que realiza el Estado.
Y si se dan cuenta, cuando le pido balance general, me manda al Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Por qué? Porque es el Ministerio de Finanzas Públicas, la entidad es a 11.13.007, Ministerio de Finanzas Públicas, donde se resume toda la contabilidad del Estado. Todo lo que hacen todos los ministerios a nivel nacional, los resultados económicos o todos los registros financieros y contables van al Ministerio de Finanzas. Entonces, por ejemplo, yo quiero pedírselo aquí al 5 de mayo. Si ustedes se dan cuenta, me lo da a la fecha, al día de hoy. Entonces, solo quiero ver si me funciona la reportería. Tendría que generarme un PDF donde me muestre la situación del país al día de hoy. El balance general del Estado de Guatemala al día de hoy o a la fecha que yo se lo pida acá. Y efectivamente me descarga, miren, balance general, Presidencia, Ministerio del Estado, Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. Aquí está la cantidad o la situación financiera del Estado al día de hoy. Lo genera hoy 5 a las 19:58 minutos. O sea, es un sistema totalmente de control confiable para tomar decisiones a nivel de país. Entonces, por ejemplo, aquí yo miro que comienzan las cuentas de activo. Estas ya son cuentas contables, porque esto ya, el balance general es un estado financiero que obedece o forma parte de una contabilidad, como lo tiene cualquier empresa, como les decía. Entonces me marca las cifras exorbitantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, el activo, aquí ya es de asustarse, ¿va? La cuenta 1112 bancos la tiene negativa con 1.625 millones de quetzales. 842.588, ¿verdad? Y así me muestra todas las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio, hasta llegar a un total, si lo vemos ahorita estamos en cifras negativas de 1.536.739.134, ¿verdad? Entonces la situación contable al día de hoy, estamos no muy bien, ¿verdad? 1.536 millones negativos. Pero eso puede cambiar de aquí en adelante si la recaudación de SAT sube, si todos tributamos y pagamos nuestros impuestos, si se erradica la evasión fiscal, etcétera, ¿verdad? Pero al final es un reporte, en una simple hoja nos aparece, digamos, el balance general. Y así podemos pedir también una infinidad de información financiera y contable que nos da el sistema SICOIN como un sistema de control del Estado, ¿verdad? Y así tiene otros módulos que también son utilizados, como el de fondos rotativos, por ejemplo. La mayoría de ustedes que trabajan en entidades del Estado, pues habrán escuchado sobre los fondos rotativos. Es una disponibilidad de efectivo que sí administran las instituciones y que la tienen situada en una cuenta bancaria, pero y del cual ejecutan gastos con cheque o con efectivo, pero al final de cuentas debe de venir a tener un reflejo al sistema para que todo ese registro vaya a ir a trasladarse a los estados financieros del Estado. Entonces, módulos como el de fondos rotativos, como el de inventarios, registra y lleva el control de todos los bienes de activo fijo del Estado, ¿verdad? Y que ahí debemos ir registrando si compramos un vehículo, si compramos un escritorio, si compramos una computadora. Ahí está el registro de bienes y el registro de bienes físico del Estado, ¿verdad? Entonces, está el módulo de tesorería, que por ahí me hacían la pregunta, ¿verdad? En el módulo de tesorería es donde se registran todos los pagos, ¿verdad? Entonces, ahí a través de este módulo podemos encontrar todos los beneficiarios las operaciones bancarias que ha hecho el Estado, ¿verdad? Cómo estamos con las cuentas y así sucesivamente. Nos incluye una serie de información bastante amplia, digamos, en cuanto al control económico, financiero o presupuestario que debe darse en el Estado como cualquier otra empresa, ¿verdad? Entonces es bien interesante toda la diversidad de información y control, todas las operaciones que se controlan dentro del sistema, ¿verdad? Entonces,
el CIAF vino a aportar todo esto, a aportar todas estas herramientas de control que han ayudado a que hoy en día, si ustedes leen el material que les puse y creo que tienen una tarea en relación a investigar sobre CIAF, se van a dar cuenta que Guatemala ha sido uno de los países que han sido pioneros en poder trabajar e invertir recursos en estos sistemas. Incluso hemos sido tomados como ejemplo para otros países en cuanto al desarrollo y a todo lo que se ha realizado por parte del Ministerio de Finanzas Públicas o del Estado de Guatemala en función de crear e implementar sistemas que controlen la administración financiera o económica del Estado. Entonces, desde 1995 a la fecha ha venido esta evolución de los diferentes sistemas de control que forman parte de CIAF, como el sistema madre, digamos, o padre de todos los sistemas que tiene Guatemala, ¿verdad? Porque aquí les hablé yo de los 3 principales, pero hay otros que también son parte de, ¿verdad? ¿Sí? El tiempo se acorta, se pasa muy rápido. El material para hablar de esto tendríamos bastante, ¿verdad? Pero yo no sé, ustedes creo que tienen todavía otra clase, entonces yo voy a respetar también eso. No sé si hay alguna duda o algo puntual para ir concluyendo. Sí, Lick, fíjese que estaba viendo lo del trabajo. Eso es lo que tenemos que trabajar, pero del sistema del que maneja la Contraloría, nada más, ¿no? No recuerdo qué es la tarea que ustedes tienen definida. Realizar una investigación sobre el tema del sistema o herramienta, dice. Ah, sí. O herramienta informáticas utilizados por el ente fiscalizador nacional, Contraloría General de Cuentas. Ok. Esa fue la tarea de la semana pasada. La semana pasada. Esta es en SICOIN a nivel de Latinoamérica. Sí, esta es la del CIAF. Ah, sí, perdón. Sí, me equivoqué. Específicamente el CIAF, América Latina y el modelo de Guatemala, ¿no? Sí, Guatemala, sí. Entonces, cabal, por eso les decía. Ando perdido. Sí, que se me hace que ya no entregó la tarea de la semana pasada. Bien. Bien entregamos. Sí. Yo he estado teniendo un poquito de problema que hay algunas preguntas del examen que no logro encontrar en qué material estuvieron, fíjese. Bueno, de hecho, todas las preguntas están extraídas del material que tienen publicado ahí en la semana. Ay, si Lick, es que ya mero nos pone 100 hojas para estudiar. Oh, son los principales temas. Está bien que ponga 100, solo que ponga 10 con contenido y el resto en blanco, pero yo estoy yo llevo un récord ahí de 60 por examen que no hay. Bueno, voy a leer un poco más detenidamente porque eso me tiene un poquito preocupado. Sí, ahí sí hay que tal vez leer un poquito más, porque sí, todo lo que está del examen es extraído del material que tienen ustedes a disposición ahí. No hay nada que esté fuera ni siquiera de lo que yo les manifiesto verbalmente aquí en las sí, no. Además no es un reclamo, solo es que estaba ahí como... Sí, pues no tenga pena. Bueno, Muy pues bien. ahí estamos, Milik, gracias. Muy bien, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes, como les digo, mostrarles las herramientas para que las conozcan, quienes no los conocen. Esto es lo que vivimos en la realidad, en las instituciones del Estado, y son los principales sistemas de control que se tienen implementados y son de uso obligatorio, de hecho, para todas las entidades e instituciones, ¿verdad? El artículo 42 bis de la Ley Orgánica de Presupuesto establece la obligatoriedad del uso de sistemas del CIAF para todas las instituciones de gobierno. Entonces, esto es con lo que vivimos todo, ahí sí que diariamente, y esto es lo que nos sirve para controlar las finanzas públicas hoy en día. Sí, muy bien. Entonces, ha sido un gusto. Creo que con ustedes es la última sesión que tenemos, ¿verdad? Por lo menos de este curso. No sé si de repente más adelante pues nos volvemos a encontrar. Será un agrado poder compartir con ustedes y espero pues haberles aportado en alguna medida ahí en la formación profesional que ustedes están llevando, ¿verdad? Gracias, Lick, mucho gusto. Muy Gracias. Mucho bien. Que gusto, tengan muy Lick. feliz noche. Gracias, Que licenciado. Gracias, feliz noche. Compañeros. Gracias. Gracias por su apoyo, Gracias. Lick. Buenas noches. Buenas noches. Se cuidan. Buenas noches, Lick. Gracias. He Buenas aprendido noches. muchísimo. Muy amable.
Muy buenas noches, para servirles. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Lick. Se cuidan, buenas noches.